En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite que son referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Y también iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte, además de todas esas mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Y también hablamos de cuestiones de salud que afecta a la mujer en el deporte y también de esas situaciones en las que el deporte actúa como terapia para mejorar a la mujer. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y también os recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular, todo junto, _Radio Marca, todo junto. Femenino Singular, _Radio Marca. Y ahí podéis encontrar enlaces, información de todos los programas que estamos emitiendo en la temporada, a los eventos a los que acudimos, las cosas que van publicando nuestras colaboradoras, en fin, todo lo que tiene que ver con el universo femenino singular aquí en Radio Marca. A los mandos técnicos, afortunada de mí, tengo a Víctor Palmeiro al otro lado del cristal, que ya está sonriendo y haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy además tenemos un programa muy interesante, así que arrancamos ya. Patricia Bernardi, historias de los juegos en Femenino Singular. Pues ya lo habéis escuchado. Está sonando la sintonía de Patricia Bernardi, aunque no es el primer programa de mes, que es cuando solemos tenerla por aquí por el estudio, pero es importante que suene porque, claro, la tenemos hoy aquí en el estudio con nosotros y además con una invitada. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, muy buenas. Como digo, no es el primer programa del mes, que es cuando sueles venir tú por aquí, pero es que hoy tienes una invitada muy importante, vamos a decirlo así. Además es que hemos charlado un ratito antes de empezar el programa y yo estoy fascinada. Sí, es una joya. Traemos una joya. Sí. A ver, hay muchas cosas de las que vamos a hablar con ella, no me quiero enrollar, preséntanosla tú, por favor. Bueno, es Elida Alfaro, que es una de las grandes investigadoras en este país, bueno, y en el mundo, sobre mujer y deporte. No vamos a decir todo su currículum porque nos llevaría todo el programa. Sí, claro. Pero, bueno, básicamente diremos que se dedica, que es la directora del seminario Mujer y Deporte del INEF, que además ella fue la primera y hasta ahora única directora del INEF. Y este seminario de Mujer y Deporte se dedica a analizar las diferencias de género en el deporte, busca las causas, por qué hay estas desigualdades, establece estrategias para acabar con ellas y además ahora mismo también está metida en temas entre Europa e Iberoamérica para tratar el deporte de la mujer y en esos países. Elida Alfaro, muy buenas, ¿cómo estás? Pues en principio muy agradecida porque me hayáis invitado. Siempre es importante,
conocer cosas acerca de las mujeres y el deporte. Nos has traído deberes, además, porque nos has no, traído... deberes no. Bueno, información. Es una forma de decirlo porque a mí me gusta estudiar. Entonces, fenomenal. De hecho, una profesora que tuve yo hace mucho tiempo me dijo que yo era la eterna estudiante, que siempre quería aprender más y quería saber más. Por eso me dedico al periodismo. Qué suerte. Porque así puedo hacer preguntas y aprender más cosas. Nos has traído un libro que se llama Hablamos de deporte, en femenino y en masculino. Y yo he podido así ojearlo un poco por encima y hablas de muchas cosas que tienen que ver con esto que nos está comentando Patricia, con esas desigualdades y esas diferencias que ha existido durante toda la historia de la humanidad entre hombres y mujeres, tanto en la sociedad y también en el deporte, que es un reflejo de la sociedad, ¿no? En el día a día. Sí, el deporte no deja de ser un reflejo de la sociedad y como tú bien dices, este librito lo que trata es un poco de establecer algunas indicaciones para que las mujeres deportistas sean nombradas al menos, porque realmente en muchas ocasiones no solo están escondidas, sino que además ni se las nombra. Entonces, sin entrar en una polémica del lenguaje masculino y femenino, porque no nos parece oportuna, y además porque en el ámbito del lenguaje español, castellano, es difícil y es reiterativo, sobre todo al hablar. Entonces, damos algunas pautas para, de alguna manera, intentar reconocer y establecer que las mujeres están ahí y, bueno, pues el resultado es este librito. Hablamos de deporte, es como se llama. ¿Dónde podemos encontrarlo? Porque veo que es edición del Consejo Superior de Deportes. Sí, es producto de un acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes y el Instituto de la Mujer. Ajá. El Instituto de la Mujer tiene una colección respecto al lenguaje y consideraron oportuno hacer una referente al deporte, porque entre otras razones nosotros vemos que en el ámbito del deporte, pues tanto las normas como las federaciones, como el lenguaje de las periodistas, siempre está en masculino, como ocurre en otros ámbitos. Y entonces consideramos que había que tener algunas consideraciones y algunas indicaciones para que eso no siga ocurriendo. Pues, por lo menos ponerlo de manifiesto. Pues reitero lo dicho, me lo voy a estudiar, porque seguro que me lo aplicaremos, ¿verdad que sí? Porque seguro que alguna vez metemos la pata. No, seguramente que vamos... Es que es difícil. Es muy complicado porque creo yo que es uno de los problemas que hemos evolucionado mucho, muy poco tiempo. Sí. Es difícil porque realmente hablamos mediante automatismos. Y claro, no pasan por lo racional. Entonces, pues claro, cuesta. Ahí lo que sugerimos es la posibilidad de utilizar términos neutros, más que estar con el masculino y el femenino. Las palabras epicenas se llaman, ¿no? Sí. Entonces, yo por ejemplo he visto que allí en la facultad, cuando poníamos un cartel invitando a una reunión y lo hacíamos en masculino, no había ningún problema, venían las chicas, pero cuando lo hacíamos en femenino, los chicos no aparecían. Entonces, ahí hay algo que realmente diferencia y establece, bueno, pues un olvido de las mujeres, aunque ellas se hayan incorporado y evidentemente no se apartan, pero no queda reflejado. Eso tenemos que estudiar. Yo intento aplicarlo, lo del lenguaje epiceno, ¿no? Lo de buscar gente, exacto. Buscar... en vez de decir el alumno, pues el alumnado. El alumnado, eso es. Exactamente. Eso es. Ahí está, y ahí sí, no tiene palabras que no tienen o las personas deportistas, sino las deportistas, en fin, términos así. Hay otro libro que nos has traído, pero nos has traído dos, Siempre Adelante, Mujeres Deportistas. Es una exposición. Este le he ojeado y digo, aquí sí que prácticamente las conozco a todas, claro, y podría decir incluso que hasta que las he entrevistado a todas, o a muchas, es una exposición a muchas de fotográfica. ellas, sí, es una maravilla. Una exposición fotográfica que se hizo también con el Instituto de la Mujer, es itinerante, se puede pedir, nosotros la hemos tenido allí en la facultad en 2 o 3 ocasiones y bueno, pues la verdad que creemos que es un referente en las mujeres. Es una pena que solo sea referente a las deportistas de alta competición, porque existe también muchas deportistas que serían buenos referentes para la población general, aunque ellas también lo sean. Lo último ya que digo, lo que sí que veo es que aquí
y esto lo decimos también muchas veces en el programa, es inclusiva esta exposición. Quiero decir, hay deportistas olímpicas y paralímpicas, porque es algo que tratamos de explicar aquí, que no hacemos distinciones. O sea, las deportistas de élite son deportistas independientemente de que estén sean olímpicas o paralímpicas. Y eso me parece fantástico, porque cuando hablamos de feminismo hablamos de igualdad, y por eso la igualdad también tiene que ver mucho con la inclusión, y por eso aquí en este programa no hacemos distinciones en ese sentido, y yo bien orgullosa que estoy de ello. Ahora sí, Patricia, dale. No, quería decir que la gran importancia que han tenido las investigaciones y trabajos de LIDA, que ha llegado a llegar a ser reglamentarios en el gobierno, que lo han establecido y tal, pero el problema es que ya están las bases, ya está la ley, ya están las leyes, ya está la reglamentación, no se desarrollan, pero falta aplicarlas. Sí. Ese gran bueno, problema. yo creo que la legislación es un paso muy importante, evidentemente, porque deja asentadas unas normas que realmente se obliga a cumplir. Lo que pasa es que cambiar una sociedad, las conductas, es muy complicado. Porque la conducta cotidiana, la que hacemos todos, pues, y que en muchas ocasiones también se hace desde las estructuras deportivas, no es racional. Es, digamos, aprendida, es mecanismos que hemos aprendido y muchas veces casi no nos damos cuenta de que se están produciendo. Entonces yo creo que la legislación es muy importante, pero también tenemos que educar. Y educar, eso es más complicado. Pero da la sensación, escuchándote, que la sociedad va más rápida que la ley. No. A ver, la sociedad va más rápida que la ley, pero la ley se necesita para amparar si las conductas no se ajustan exactamente. Ajá. ¿Entiendes? Es decir, que ambas cosas son importantes. Nosotros decimos que entre lo legal y lo real hay una cierta separación, un cierto abismo, porque lo legal está muy bien, pero no siempre se aplica lo legal, incluso desde estructuras con compromiso deportivo, como son las federaciones, como son pues las consejerías de deporte de las comunidades autónomas, en fin, todos aquellos organismos o organizaciones que de alguna manera se ocupan de estructurar, organizar el deporte, y no siempre tienen una visión de las mujeres, inclusiva de las mujeres. A nivel educativo del deporte, hace poco te oí decir que ha bajado el número de estudiantes en el INEF de chicas. Ha bajado notablemente y actualmente es el centro dentro de la Politécnica, que ya sabéis que de por sí es más bien tendente a todas las carreras, digamos, llamadas STEM, que son las como difíciles para las mujeres, cosa que yo no lo creo, pero bueno. Y nosotros hemos observado que se debe mucho a la que realmente los estereotipos de género siguen manteniéndose en la cultura y en la sociedad. Y desde la escuela y desde los centros escolares yo creo que se hace muy poco. El otro día Patricia asistió conmigo a un encuentro en el que algunas estudiantes de secundaria manifestaron que cuando quieren hacer deportes que tienen, digamos, pues etiqueta masculina, incluso hasta el profesorado de educación física las induce a que hagan otros deportes más femeninos. Eso implica que no se está trabajando para cambiar, digamos, la mentalidad de las personas. Sí, chicas de 16 años que hablaban como cuando yo era pequeña, digo, pero todas estas cosas siguen, estos estereotipos de que hablaban de fútbol, pero tú sabes de fútbol, les decían los chicos y tal, o sea, como... No me lo puedo creer, sí, de verdad, porque fíjate que hace unos minutos te he dicho que hemos avanzado más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Quiero decir que gracias al deporte, y creo al deporte de alta competición. Sí, al deporte de alta competición, vale. Entonces, vale, ese es un buen matiz. El deporte de alta competición implica un porcentaje de la población muy pequeño. A mí particularmente me importa la población general, porque hay muchísimas mujeres que no se están beneficiando del deporte por cuestiones, como te digo, de estereotipos de género, de estructuras que no se adaptan a sus necesidades, es decir, que modelos que tampoco les atraen. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Y además, una cosa, hay que cambiar la mentalidad desde la escuela. Claro, pero es curioso, fíjate esto que me estás diciendo, porque claro, yo sé que el número de licencias federativas de niñas ha aumentado considerablemente desde que la selección española gana el Mundial. Totalmente. Las licencias federativas de bádminton, que no existían prácticamente en mujeres, desde la irrupción de Carolina Marín,
aumentaron. Lo mismo con Mireia Belmonte, por ejemplo, en natación, o Lidia Valentín en halterofilia. Sí, pero abandonan antes que los chicos. Llegan a la adolescencia y abandonan. Abandonan, y el camino que recorren hasta la alta competición es mucho más difícil que el que tienen los chicos. De esto sabes tú mucho, porque para eso has sido profesora de uno de mis ídolos, y desde aquí le mando un saludo a Alberto García Bataller. Sí. Le conocí a través de Samantha Chocrón, y creo que ha influido en mí considerablemente y en la manera de tratarme también como mujer y como deportista o practicante de deporte, en este caso popular. Y es cierto que gracias a vosotros, a todos los doctores en ciencias de la actividad física y el deporte, se ha hecho más hincapié precisamente en ese deporte de élite, en ese deporte de competición, en que el rendimiento de la mujer sea mejor, porque de un tiempo a esta parte yo podría decir que a lo mejor de los últimos 8 o 10 años como mucho, se están haciendo investigaciones que buscan cómo potenciar ese rendimiento deportivo de las mujeres dependiendo de su ciclo menstrual y dependiendo de sus características osteopáticas, emocionales, físicas y también de la edad, un montón de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que el deporte ha tenido siempre como referente al hombre, y los sistemas de entrenamiento se han aplicado a las mujeres, pero con el modelo del hombre. Uh-huh. Ahora mismo, desde la investigación, entre ellos Alberto García Bataller, está planteando la necesidad de que se tengan en cuenta las consideraciones biológicas que tiene la mujer, que no son las mismas que tienen los hombres, entre otras, pues los periodos menstruales que, digamos, alteran la biología de las mujeres. Incluso Alberto García Bataller tiene algunos estudios en los que apuntan que hay más lesiones en esas etapas. Entonces, todo eso se está estudiando y se está aplicando, pero de manera relativamente reciente. Pero es que digamos que estamos viendo la punta del iceberg, hay muchísimo más atrás, más abajo. Y luego hay otro tipo de estudiantes de doctores en ciencias de la actividad física y del deporte. Se me viene a la memoria Natalia Romero, que es atleta. Es atleta de competición, y ella también está haciendo ahora mismo muchos estudios a nivel población general. Empezó con atletas que eran de competición, y ahora está ampliando ese estudio a la población general, también sobre los daños del suelo pélvico y cómo evitarlos, cómo entrenar para que no ocurra eso. Y a mí me parece esto fascinante en el sentido de que estamos dando pasos muy grandes en muy poco tiempo. Sí. Pero no sé si, como tú bien decías al principio, eso, no lo sé, lo sé. La sociedad no lo está, por lo que me estáis contando, no lo está incorporando, eso es. No lo está incorporando porque yo creo que todavía faltan estructuras de apoyo. ¿Y en qué consisten esas estructuras? Porque yo creo que tú trabajas en la construcción, ¿no?, de esas estructuras precisamente. Bueno, nosotras lo que hacemos es que a través de la investigación hacemos propuestas a los estamentos, al Consejo Superior de Deportes, al Comité Olímpico, de necesidades que existen y de por qué existen esas necesidades, porque realmente si sabes las causas puedes dar soluciones, si no las sabes no se pueden dar soluciones. Entonces, a mí me parece que el deporte de alta competición ha hecho avanzar bastante el deporte. Por eso, porque se está viendo que las mujeres y los hombres no son iguales exactamente, y por tanto la aplicación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que todavía, daros cuenta que hay muchos más entrenadores que entrenadoras. El porcentaje de entrenadoras todavía está en torno al 22%, algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mentalidad sigue siendo muy masculina. Incluso en el ámbito escolar, como vimos el otro día, la mentalidad y el modelo que se establece sigue siendo muy masculino. A mí me comentaba una profesora amiga, digo, ¿pero por qué seguís haciendo otras actividades fundamentalmente masculinas? Dice, porque los chicos dan mucha lata y si no, no hay manera de aguantarles. Entonces, hay que cambiar ahí toda esa mentalidad. ¿Me puedes poner un ejemplo de qué tipo de actividades hacían que eran más masculinas? Pues no sé, por ejemplo, actividades, la danza y actividades de expresión corporal son un ejercicio físico estupendo. Sí, y eso no se incorpora a los chicos. El patinaje, por ejemplo, actividades que las chicas pues les gustaría hacer, el voleibol, pero sin embargo se tiende ¿a qué? Al fútbol, baloncesto, tenis, pelota y punto. Pelota y punto. También es verdad que tampoco hay mucho tiempo en los colegios para la educación física. Date cuenta que son 2 horas semanales. Bueno, la Comunidad de Madrid ha aumentado a 3 horas, pero yo cuando era pequeña hacía 3 horas de educación física a la semana.
de clase, más luego los entrenamientos. Eso es bastante difícil hoy en día. Yo veo a mis sobrinos que hacen menos deporte que hacía yo cuando era pequeña. Yo estudié, creo que es un error. Estudié en los años 55, 60 y algo. Imagínate. Y creo que es un error. Yo, de hecho, lo he dicho muchas veces en el programa y lo saben los profesores de mis hijos. Para mí es tan importante la asignatura de educación física como matemáticas. Pero no es así en general, cara a los padres. Los padres consideran mucho más importante, porque es que nuestra cultura da mucha más importancia a lo intelectual, a lo cognitivo, que a lo físico. Lo físico en nuestra cultura es secundario. Nos damos cuenta que tenemos dedos cuando tenemos una herida en un dedo. Uh-huh. Previamente no nos hemos percatado que tenemos dedos. Es decir, que no conocemos nuestro cuerpo. Ni lo conocemos ni lo valoramos. Ni lo conocemos ni lo valoramos. Entonces, la educación física escolar debe fomentar hábitos, debe fomentar y además debe proporcionar modelos de actividad a lo largo de toda la vida. O sea, el hábito, por un lado, de acercarte al deporte y por otro, tener recursos para poder hacer deporte. Fíjate, estábamos hablando de Natalia Romero, claro, me has dicho que hacías 3 horas de educación física más luego los entrenamientos. Claro, tú has sido deportista. Yo he sido deportista, pero bueno, yo te estoy hablando de los años 57, 58, 60. Aquí en Madrid, en un instituto. O sea, no era un colegio privado. Pero da la sensación de que solo los que han hecho deporte de competición o se han dedicado en alguna parte de su existencia al deporte son los que lo valoráis. El resto de la población... Lo valoramos y lo hemos incorporado a nuestra conducta como hábito, que para mí es lo fundamental. O sea, el que tú tengas hábito de hacer ejercicio físico te lleva a hacerlo. Y buscar tiempo, porque muchas veces cuando hemos hecho algún estudio entre mujeres y tal, les preguntas por qué no hacen deporte. No, es que no tengo tiempo. Y yo me muero de la risa porque es que en la piscina de mi casa en el verano hay señoras que se bajan a las 3 de la tarde y se suben a las 10 de la noche y no se han metido en el agua. No se han metido en el agua. ¿Por qué? Porque no tienen hábito. Porque claro, se corre el rímel, se estropea el peinado y todo eso, la gente que ha hecho deporte es secundario. Luego no tienen o no saben nadar o no tienen seguridad cara a los demás, en fin, que hay una serie de circunstancias que al final se reducen a no tengo tiempo, pero esa no es la realidad. Por eso nosotros queremos estudiar realmente cuáles son los problemas. Es evidente cuál es el problema, que no se incorpora desde pequeños el deporte, que hay que incorporarlo como un hábito, como el comer o el dormir. Y porque es salud, y porque fundamentalmente, aparte de educación, es salud. Referente al deporte, pero también a la educación, también hay que decir que el IDA ha conseguido que la asignatura de deporte y género entrara en los estudios de la INEF. Sí, pero te voy a contar una historia también. Con la reducción que se produjo de los años de estudio por el tema de la incorporación a Europa, pues se ha eliminado. Se ha eliminado y se ha dejado como, voluntaria, como optativa. Se ha eliminado cuando nosotros conseguimos incorporarla en el plan de estudios del año 96. O sea, y ahora solamente se hace para aquellos alumnos que quieran. Luego, que quieran especializarse en esa parte. No hay especialización. No hay especialización en esa parte. Hay en un máster hay algunas sesiones, pero no hay especialización. Pero no solo ocurre en mi centro, ocurre en otros centros. Pero ¿y esa asignatura en qué consistía? Porque no... Esa asignatura en dar formación referente a qué pasa con las mujeres y todo esto que estamos hablando aquí. Analizar qué razones existen para que las mujeres no hagan deporte y qué consecuencias tiene. No solo qué razones, sino qué consecuencias tiene. Pues menos mal que hay un montón de gente tipo Alberto García Bataller, Natalia Romero, Ana Lozano y así que están fomentando todo esto, que se sepa, que se estudie, que se cuente, ¿no? Que se están haciendo estos estudios. En el tema de salud se está incorporando bastante el deporte y la actividad física a los programas de cuidado y atención al cáncer. Bueno, y del daño cerebral adquirido. Hace unas semanas hablamos con Sara Peláez y con Marta Pérez, que Sara Peláez y Marta Pérez han sido
sido alumnas también tuyas, por cierto, has sido también. alumnas Es que tuyas ya soy muy mayor. de la Fundación Segunda Parte. Bueno, eres mayor, pero no estás mayor, pero estás estupendísima. Bueno, o sea, de estaré verdad estupendísima, pero bueno, no, ya da sé. gusto verte. Cuando Ya sé. nos has dicho que tenías, ¿lo podemos decir? Sí, sí, que tenías 81 81 años, he dicho, no doy crédito, o sea, más de 65 no sí. te echaba. Me encuentro bien. Y pensaba que incluso que estarías a punto de jubilarte, o sea... No, ya hace tiempo. No, ya lo estoy viendo, pero es verdad que en Pero has Fundación... dado 100.000 vueltas. Pero sigo haciendo cosas, ¿eh? Pero a que sigues eso haciendo también es deporte, muy pues en importante, Fundación Segunda Parte sigo nos- haciendo deporte Claro. y sigo haciendo actividad, digamos, de estudio del deporte. Y además es que en Fundación Segunda Parte nos contaron Marta Pérez y Sara Peláez que es una evidencia científica, la mejora que tienen, sobre todo las mujeres, que son las que acuden a la fundación, porque el rango de población que sufre un ictus, cuando se trata de una mujer, que son las que normalmente cuidan a los enfermos, pues claro, no tienen nadie que las cuide, entonces acuden a la fundación y en la fundación encuentran esa salida a través de la piscina, que dice que la piscina es la reina de Sí, de es que el deporte es en el único deporte que se puede hacer en cualquier edad y no tiene contraindicaciones. Eso sí. el agua, sí, a El no ser que agua. te dé alergia al Bueno, cloro. lo único, si tienes problemas de piel Sí. o si tienes problemas, pero los problemas auditivos hoy en día se salvan Sí, con tapones, con los tapones. específicos. Sí. Entonces es maravilloso. O sea, si estamos viendo y sabemos, gracias a muchas de las deportistas de competición, que a medida que vas cumpliendo años, la prueba la tenemos delante, Patricia, con Élida, a medida que vas cumpliendo años, el deporte es mucho más importante que antes, porque es una fuente de salud y te va a mantener más fuerte, te va a mantener más firme, te va a mantener con las defensas más altas, pues porque no lo incorporamos desde pequeños. O sea, el pensamiento que yo tengo de que la educación física es tan importante como las matemáticas, porque no se incorpora a la legislación, si es una evidencia científica. Está incorporado como asignatura. Lo que pasa es que desde mi punto de vista y el de otros estudiosos de la actividad física y el deporte no tiene suficiente, digamos, frecuencia ni tampoco contenido como para poder estar para adquirir lo que he dicho antes. Por un lado, digamos, la familiarización con el deporte y por otro, recursos de movimiento que te permitan también a ti hacer deporte. Porque mira, yo por ejemplo, si no voy al gimnasio, yo en mi casa puedo hacer deporte, porque tengo muchísimo bagaje, digamos, de ejercicio, que estoy en mi cocina y a lo mejor estoy haciendo así con la pierna, ¿me entiendes? Claro, para eso tienes que tener primero algunos conocimientos y segundo una familiarización, que a mí no me importa estar levantando una pierna o, ¿sabes? Has dicho antes, Patricia, que eres la única directora, la única mujer que ha habido del INEF. ¿Eso por qué ocurre y por qué es tan difícil encontrar en los cargos directivos y en los cargos también técnicos a mujeres? Pues mira... Que luego en clase hay mujeres, ¿no? Aunque haya bajado el número. visto Yo creo que hay mujeres evolucionan- tan preparadas o más que los hombres, pero por lo menos tan. El problema es la actitud. La mujer necesita muchas más seguridades y muchos más apoyos del contexto para poderse decidir a un puesto. Porque está mucho más mirada con lupa cualquier cosa de la que hace. Yo al final me decidí porque pensé, vamos a ver, si yo tengo la misma formación que mis compañeros, si tengo las mismas posibilidades, ¿por qué no me voy a presentar? Pero claro, perdona. En los estudios que habéis hecho también tratáis el número de mujeres líderes de federaciones. Ahora mismo en las federaciones españolas, de 65 federaciones, hay una mujer. Hemos bajado. Hemos bajado porque había 3. Solamente pero nos queda Elisa Aguilar en entonces, baloncesto. en el INEF, pues, desde el año 67 que se creó el INEF, la única mujer que ha habido soy yo. Y ahora mismo hay elecciones y son 2 hombres. Uh-huh. Pues esto... Y además te voy a contar otra anécdota, que es cuando me presenté, las votaciones eran chico o chica. ¿Cómo? Como te estoy contando. Chico o chica, porque se presentaba un profesor, José Manuel Ballesteros, que también lo conoceréis porque es un entrenador de atletismo muy conocido, y yo. Y las votaciones entre los alumnos era chico o chica. Bueno, ganó la chica. Salí chica, Ah, pero bueno. bueno, también un poco porque, bueno, me apoyaría más gente, pero vamos. Desde luego, Elida Alfaro, es que nos queda un minuto. Vamos a tener que llamarte otro día. De verdad que es Porque que es un queráis. placer escucharte y Queráis. además es que nos han quedado un montón de preguntas por hacer. Muchísimos estudios que ha hecho de todo en todas las etapas del deporte y todos sus Hombre, aspectos. hemos hecho un estudio que yo creo que es bastante interesante para esto que estamos apuntando, que es conocer
cuáles son los condicionantes que tienen las mujeres para acceder a los puestos de organización en el deporte. Eso es un estudio relativamente reciente y nosotros siempre vamos a los porqués. Porque realmente si tú quieres establecer estrategias resolutivas, tienes que conocer los porqués. No decir, es que hay pocas, pero ¿por qué hay pocas? Pues quedas emplazada para la próxima temporada, que te tendrás que volver a venir por aquí Anda, para que queráis. nos cuentes esos porqués. ¿Te parece bien? Encantada, encantada. Elida Muchísimas gracias. Alfaro, un placer escucharte, de verdad. Una de las mayores expertas en mujer y deporte. La hemos tenido hoy aquí, la suerte de tenerla aquí en Femenino Singular, gracias a Patricia Bernardi. Muchísimas gracias, Patri, por traerla. A ella por habernos mostrado su sabiduría. Bueno, yo por agradeceros que me deis la oportunidad de salir al aire, como le llamáis vosotros, Sí. me parece. Bueno, y si algunas mujeres escuchan y se lo aplican, pues yo creo que con eso ya hemos cubierto los objetivos de esta al aire y sesión. a la red, porque saldremos también en la web, pero eso será dentro de unos días. Yo me marcho ya y prometo volver la próxima semana con más Femenino Singular aquí en Radio Marca.